de la jornada, en sentido de que además de especialistas son responsables de las administraciones correspondientes. Tenemos en sucesivas ponencias a dos miembros del grupo de trabajo GT68 de prevención de riesgos laborales viales que se organiza por el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de la Dirección General de Tráfico para coordinar precisamente las actuaciones que las administraciones con entidades colaboradoras públicas y privadas establecen para fijar los parámetros de las actuaciones prioritarias en materia de prevención de riesgos laborales viales. Y ahora tenemos aquí, yo tengo a mi izquierda, a María Victoria de la Orden, coordinadora del Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo del Departamento de Investigación e Información del Instituto, de la cual puedo deciros que, aparte de saber mucho, porque le he oído varias ponencias, y es toda una delicia escucharla, tiene el poder de la ubicuidad, está en todas partes. O sea, no sé cómo lo hace, porque tiene energías no renovables, sino permanentes, que hacen que el Instituto le confíe siempre las participaciones en las mejores jornadas. Pedro, quiero decir que tenemos aquí a la Florinata, junto con el ponente que vendrá después, Fernando Ruiz, que también está en el grupo de trabajo GT68, como jefe del Servicio de Prevención de Planificación de la DGT. Es decir, tenemos a los dos puntales de la Administración de cuya capacidad de coordinación pueden salir medidas eficaces. Vamos a escuchar la conferencia de María Victoria de la Orden, que la titula «Hace visible un modelo creativo al servicio de la seguridad vial laboral». Muchas gracias, José Luis, por esta presentación tan cariñosa. Yo creo que un poquito exagerada, pero muy cariñosa, desde luego. Gracias a todos ustedes, a la organización de la jornada, por haber decidido pues pasar esta mañana en este día tan precioso y pasarla pues aquí, escuchándonos a una serie de personas que no sé si somos muy expertos, pero lo que sí que es verdad es que somos muy comprometidos con el tema que estamos desarrollando. Aunque la jornada habla sobre todo de la gestión, de la prevención de riesgos laborales y de la tecnología. Tiene otra palabra que para mí es importantísima, que es la innovación. Lo que hoy vengo a contarles está más en la línea de la innovación desde el punto de vista de aquello que en el Instituto creemos que es lo más innovador que tenemos, que es nuestra capacidad de crear, nuestro pensamiento creativo. Lo primero, me ha hecho mucha ilusión escuchar en el ponente anterior que ha definido cómo les ha surgido la idea. Pues a nosotros nos pasó igual, tomando unos cafés, hablando los compañeros. Observábamos que teníamos un montón de experiencia en el instituto, unos documentos muy sesudos, muy avanzados, otros documentos divulgativos, y sin embargo la sensación que nos daba por el feedback con empresas es que parecía que había una especie de muro hacia un estrato determinado del tejido empresarial español, que es la pyme. ¿Y por qué? Pues por supuesto, estudiando la pyme son cosas ampliamente conocidas. Resulta que son las empresas que presentan los peores índices de siniestralidad. Además, en general no tienen o tienen muy baja implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Los agentes sociales también tienen muy poca representación en este tipo de empresas y, sin embargo, son el 99,8% de nuestro tejido empresarial. Así que decidimos que teníamos que buscar una manera, algo que nos sirviera como un amplificador, algo que nos ayudara a llegar a ese tejido en el que nos cuesta tanto que penetre la prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues haciéndonos eco de la frase de Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Vamos a trabajar de otra manera. La anterior directora, Dolores Limón, le gustó la idea de que empezáramos a trabajar con metodologías de innovación, técnicas de creatividad. Y así lo hicimos. Lo primero que hicimos, desde luego, fue formarnos. Recibimos un curso sobre equipos de alto rendimiento creativo y metodologías de innovación y empezamos a
a trabajar para conseguir este objetivo de derribar ese muro que no nos dejaba llegar a la pyme con nuestro conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de metodología de investigación, de innovación, perdón, de metodologías creativas? Bueno, pues hay una serie de herramientas cuya finalidad es ayudarnos a potenciar el estímulo creativo de forma que superemos las ideas iniciales, las ideas inmediatas, esas que cuando empezamos a pensar se nos ocurren enseguida y muchas veces nos parecen brillantes, que sin embargo son las que hemos aplicado en otras ocasiones y no nos han dado resultado. De estas técnicas hay algunas muy conocidas, por lo menos de oídas. El brainstorming es una técnica que se aplica habitualmente. Eso no quiere decir que se esté aplicando bien, pero sí que es una técnica bastante conocida, y también aprendimos a trabajar con otras técnicas que son, por ejemplo, el estímulo al azar, las analogías, los mapas mentales y la técnica del absurdo. Aquí sí que también me gustaría decir que aparte de que hemos constatado que hemos obtenido unos resultados muy favorables, muy positivos, también tengo que decir que nos lo hemos pasado fenomenal trabajando. Y ese objetivo, que no lo teníamos al principio, resulta que ha sido una de las cosas que más nos ha dejado satisfechos. Hemos hecho un equipo sólido, un equipo unido, y que encima nos lo hemos pasado muy bien trabajando. Pues, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo no me voy a animar a contar estas cosas? Lo primero que hicimos, la primera técnica creativa que hicimos fue una analogía en la que reflexionábamos cómo era nuestro proceso de transmisión de la información, cómo era nuestro proceso de conocimiento. Resulta que asimilamos que los mensajes, el material que queríamos trasladar, lo llevábamos en un barco, era un carguero, eran estos paquetes de información que tenían que llegar a la pyme, que se nos adivinaba como una isla desierta allá por el océano. ¿Y qué nos pasaba? Que estábamos tirando los mensajes con una catapulta, que unas veces llegaba, otras veces no llegaba, y a veces llegaba el mensaje deshecho. Con lo cual había que intentar llegar de otra manera. ¿Qué es lo obvio? Pues bueno, ir moviendo el barco, irlo acercando a la isla, pero resulta que el mar está lleno de peligros. Hay olas muy grandes, nos pueden asaltar los piratas, tenemos tiburones. Por otra parte, en el mar también y en la tierra hay a veces que hay elementos que se ponen a favor, como un viento que nos viene de cara y que nos ayuda a trasladar nuestro barco. En cualquier caso, sí que veíamos que todo se facilitaría mucho si en vez de hacer el trayecto tan largo y en ese mar inconmensurable encontrábamos islas en las que podíamos descansar, tomar fuerzas o que otros nos ayudaran a llegar a la isla. Con esta analogía del viaje en barco, pues determinamos, además de una manera muy manual, cómo iba a ser todo el proceso que íbamos a recorrer, en qué etapas nos íbamos a parar y hacer una reflexión de lo andado anteriormente, y si hace falta nos desdecimos y volvemos a empezar, retrocedemos un poquito y seguimos avanzando. Este modelo que establecimos con sus etapas, pues había que validarlo. ¿Y en qué área lo íbamos a validar? Bien, cogimos la estrategia, como ya ha presentado la directora del Centro de Medios de Protección, mi compañera y querida amiga Pilar Cáceres. Cogimos la estrategia, es nuestra hoja de ruta, la de los prevencionistas, pues era así de claro. Y una de las líneas de actuaciones, la 3A2, la desde la seguridad vial laboral, nos iba a servir perfectamente para empezar a trabajar este modelo de sensibilización. Una vez que ya sabíamos en qué área íbamos a validar el modelo de comunicación o de sensibilización, había que decidir en qué colectivo. Hicimos una amplia búsqueda bibliográfica, un trabajo de investigación muy amplio sobre seguridad vial laboral. Recopilamos unos 70 documentos de gran calidad que tocaban muchas áreas de conocimiento, como aquí se pone, pues de buenas prácticas, guías, encuestas, planes estratégicos, etcétera.
Con esa documentación se identificaban fácilmente 5 colectivos diana que podían ser tratados: los taxistas, los conductores profesionales del transporte por mercancías, del transporte de viajeros, los motoristas de reparto y los conductores profesionales de las furgonetas. Y desarrollamos otra analogía, otra metodología creativa para decidir en qué ámbito o con qué colectivo de profesionales íbamos a trabajar. Y aquí lo que hicimos fue montar una feria. Montamos una feria de stand con todos aquellos documentos que habíamos recopilado, elaboramos unos dosieres que pusimos a disposición, en este caso, de un grupo más amplio de compañeros, técnicos de prevención de riesgos laborales, pero en todas las disciplinas que tenemos en la prevención. Y le formamos 4 grupos y a cada uno de estos grupos les asignamos 2 criterios en los que tenían que pensar para elegir uno de los colectivos de los dosieres que tenían en los stands. El equipo rojo debía pensar qué colectivo era el más adecuado dependiendo de su siniestralidad y de que fuera un colectivo estratégico para nuestro área de trabajo. El equipo azul pensó en la accesibilidad a ese colectivo y si era medible o no el efecto de la campaña. El equipo gris se basó en el coste económico que podía tener la campaña y en el que fuera un colectivo muy desatendido que mereciera pues, que le prestáramos más atención. El equipo verde pensó en la dimensión de ese colectivo, cuánta gente iba a beneficiarse de esa acción y si era lo suficientemente conocido como para poder diseñar una medida que fuera realmente eficaz. Y como nuestra analogía era una feria, ellos se convirtieron en vendedores en las que nos fueron explicando cuáles eran las razones por las cuales había que comprar su colectivo, porque lo habían elegido con esos criterios muy bien razonados. También fue una sesión tremendamente divertida. El hecho de que sea divertida no quiere decir que sea riguroso. Llevábamos los tiempos a rajatabla, cada uno tenía su oportunidad de desarrollar sus argumentos y de convencernos. Siempre tiene que haber en el equipo personas encargadas de tomar las notas, de ir extractando las ideas y se graban las reuniones para poder recopilar la mayor parte de la información. Bueno, aquí tenéis unas fotos, aquí otro compañero, Javier Pinilla, convenciéndonos de sus colectivos. Y bueno, al final yo fui la encargada de hacer un resumen de todos los argumentos que se habían esgrimido durante la sesión y votamos ya a nivel individual con cuál era el colectivo que pensábamos que merecía más que trabajáramos en este plan y ganaron de goleada además los motoristas de reparto. Después de esta sesión creativa nos dedicamos a una recogida de información muy amplia mediante entrevistas a usuarios finales, es decir, a los motoristas, a empresas del sector, también contactamos con la Mutua Motera, asociaciones de motoristas y tal, que pretendía, aparte de corroborar algunos de los aspectos que habíamos investigado y que teníamos información sobre condiciones de trabajo, queríamos encontrar esa parte que también ha comentado una ponente anterior, esa parte de la sensibilidad, de la concienciación, que nos haría envolver el mensaje como si fuera un caramelo, de manera que el usuario tenga ganas de comerse ese caramelo, porque sea lo suficientemente atractivo. Trabajamos en esto, organizamos con otra metodología de equipos de alto rendimiento creativo, que es el mapa mental. Organizamos la información de las entrevistas, la información que sabíamos de los dosieres, y aunque esto no se ve mucho, pero bueno, se ve que con esta técnica de trabajo intentas establecer relaciones que te den información de cuáles son los puntos palanca donde con menos esfuerzo obtienes mejor resultado. Un extracto, una forma de simplificarlo, lo he querido hacer en esta diapositiva, y veíamos a este colectivo con unas condiciones de remuneración tales, al cobrar prácticamente el grueso de su remuneración es en base al número de entregas y a las propinas, les hace ser unos posibles infractores.
cometen muchas infracciones, se meten, no lo decían ellos, se meten en dirección prohibida, exceden la velocidad, van por la acera, bueno. Además, es que son muy jóvenes en general y tienen una baja percepción del riesgo, porque los jóvenes en general teníamos baja percepción del riesgo, es verdad, todos hemos pasado esa etapa de la vida en la que nos hemos creído invulnerables. Y este colectivo, bueno, pues está en esa fase de su vida. Y además, en estas conversaciones, sobre todo en las conversaciones, obtuvimos una información que fue clave en el trabajo, y es que el motorista decía que hay que ver el resto de los conductores, que es que parece que no me ven, se meten, se cruzan, tal, y los conductores, el resto de conductores nos decían, es que ¿de dónde ha salido el de la moto? No le veo. Bueno, pues es que era un riesgo muy fácil de detectar y de atajar hablando con ellos, que es la baja visibilidad que tiene el conjunto de la moto y el motorista, sobre todo en el horario en el que ellos trabajan, que suele ser la tarde-noche fundamentalmente, y fundamentalmente los días de partido, con lo cual es en un horario en el que su visibilidad es muy baja. Y trabajamos el tema del factor de riesgo de la baja visibilidad desde 2 puntos de vista, los ángulos muertos y dotando de elementos de alta visibilidad. Produjimos un folleto explicativo con unos pocos datos porque estaba dedicado a ellos, a los motoristas, y no les podíamos aburrir con un montón de datos, pero sí explicarles que compañeros suyos, más de 2000, el año pasado habían tenido un accidente haciendo sus tareas de reparto. 99 habían sido hospitalizados y 1 había fallecido. Y les impactó, les impactó saber que haciendo esa cosa tan sencilla como repartir una pizza, podían perder la vida. Se explicaba el resto de la campaña, la parte de investigación sobre la localización de los ángulos muertos la plasmamos en un cartel explicativo en el que hemos intentado reproducir una imagen de tipo realista, estilo del videojuego, donde el motorista se puede sentir reflejado en esta primera moto que ve la situación de trabajo desde la situación en la que habitualmente va el motorista, y le pintamos los ángulos muertos de una forma muy clara en rojo, dándole además el mensaje que ya que lleva un vehículo ágil, como no va a poder evitar pasar por el ángulo muerto, lo haga en el menor tiempo posible y desde luego que no permanezca en él. Con una frase de refuerzo que es: recuerda, si permaneces en el ángulo muerto, te vuelves invisible. Permitidme también que os diga que la frase nos la dieron los propios motoristas, porque en el proceso creativo, como os digo, hay un montón de evaluaciones intermedias en las que echamos para atrás o seguimos para adelante. El prototipo, por supuesto, se dio, o sea, en una pequeña sesión con 3 motoristas les enseñamos un boceto del cartel, les gustó mucho, nos hicieron algunas consideraciones, lo mejoraron realmente y ellos mismos nos dieron esa frase, que está funcionando pues bastante bien. A partir del cartel preparamos unos imanes, que no son más que extractar las principales imágenes que venían en el cartel y ponerlas en este formato de imán, con el objetivo de que en la mayoría de las tiendas o de los restaurantes que tienen reparto a domicilio, las taquillas donde se cambian los motoristas son metálicas, del vestuario son metálicas, y podían tener los imanes. Luego además hemos visto que se los llevan a su casa porque nos lo han contado, con lo cual encima haces consigues una labor de difusión encima en el entorno familiar, y también tienen neveras, con lo cual, bueno, nos pareció también un formato muy aprovechable. Con el fin de motivarles y también de tener una primera evaluación inmediata de cómo había ido la campaña, diseñamos un concurso de rascas. Y aquí permitidme también que, fíjate que son chavales que todos usan el móvil, que podíamos haber diseñado una cosa, digamos, más moderna. Bien, pues eso también se estuvo valorando, y es que no queríamos que estuvieran jugando con el móvil. No nos pareció un acierto esto. Y sin embargo, esto de los rascas, que la mayoría es que había algunos que no habían rascado nunca nada, les hizo una ilusión tremenda y se picaban entre ellos, y además si no lo hacían bien se llamaban cosas. Y
Y estuvo curioso porque el regalo, el obsequio que se les daba para motivarles fue un altavoz para el móvil. Ahí sí fuimos al móvil, que desde luego es una cosa que siempre manifestaron que era su principal obsesión, algunos más que su novia incluso, y le aceptaron muy bien el regalo del altavoz. Pues de esta manera podíamos medir en ese momento si el mensaje de la posición de los ángulos muertos había sido recibido o no, aparte de, como les digo, pues motivarles a prestar atención a lo que les estábamos contando. Y en el otro aspecto, además de la sensibilización de los ángulos muertos, pues hemos intentado aumentar su reflectancia. Aquí contamos con colaboración de aquí, de nuestro centro de Sevilla, que nos indicó, bueno, pues qué materiales deberíamos utilizar, y se diseñó un kit de pegatinas retroreflectantes para que se colocaran en el casco. Se decidió tirar por este elemento de retroreflectancia porque, aunque valoramos también la posibilidad de otros elementos en la chaqueta, resulta que hay plataformas en las que los cajones donde los motoristas llevan la comida, las pizzas o lo que sea, son tan grandes que es que al motorista no le ves, al final solo ves la cabeza. Entonces, por eso se decidió poner la reflectancia en el casco. Cuando ya teníamos todo esto desarrollado, resulta que llegaron los datos oficiales de 2016, volvimos a hacer el análisis que hacemos anualmente de la incidencia de accidentes laborales de tráfico en jornada, y el segundo puesto lo tiene el transporte, tercer puesto lo tiene los servicios de comidas y bebidas. Seguía estando en el tercer puesto, pero el dato más tremendo que obtuvimos es que la diferencia porcentual de índices entre 2012 y 2016 era de un 70,7%. Luego nos dio un espaldarazo al proyecto de seguir trabajando en este colectivo de motoristas. Y aquí llegamos a nuestra isla, aquellos intermediarios. ¿Cómo voy, José Luis? Oh, perdón. Lo siento, pues ya iré más deprisa. Detectamos nuestra isla, nuestros intermediarios, nuestros aliados, ese viento favorable, nos lo dieron los institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo. En concreto, la experiencia piloto se desarrolló en Invasat, en Valencia, donde se visitaron 24 empresas de reparto de comida a domicilio, distribuidas como tienen ahí en la diapositiva. La valoración del alcance es del 57,1%, se detectaron 47 empresas y se llegaron solamente a 24, y el porcentaje de impacto, el porcentaje de repartidores beneficiados en la campaña fue del 43%. Estos son los resultados de los 4 rascas solucionados con acierto. Lo consiguieron prácticamente el 80% de los repartidores, y esta es la valoración que obtuvimos después de 4 meses. Contactamos por teléfono con los repartidores que habían sido beneficiarios de la campaña, con 106 de ellos, y nos dijeron el 71% que se pegaron las pegatinas en el casco, y que en el 80% de las tiendas seguían manteniendo los carteles. Valoraron la utilidad de la campaña en una escala de 0 a 5, bueno, pues las puntuaciones 4 y 5 se la dieron el 92% de los motoristas, y nos dieron una nota media de 4,58. Y quisimos hacer un intento de medir la sensibilización que habíamos obtenido. Para ello les habíamos pasado en unos cuestionarios iniciales una preguntita que formulábamos, que en su opinión nos dijese en cuánto contribuye a un accidente de moto las siguientes circunstancias. Había bastantes opciones de respuesta, y entre ellas estaban las dos que nos interesaban: la baja visibilidad del conjunto motorista-moto y los ángulos muertos de visión del resto de los vehículos. Bueno, pues en primera instancia puntuaron como importante la baja visibilidad el 62%, y después de la campaña el 86%. Y en cuanto a los ángulos muertos, pasaron del 69 al 81%.
Este es el esquema de las fases que les he ido nombrando, no lo voy a repetir porque vamos muy mal de tiempo. Solamente decirles que este material está disponible en la página web del Observatorio de Condiciones de Trabajo, que se puede solicitar el material a través de la web para las empresas que así lo deseen, porque tengan este ámbito de actuación o por cualquier otra circunstancia. Y como decía al principio, también a animar a seguir potenciando este valor creativo que todos tenemos, todos los seres humanos, incluso los técnicos de prevención, también somos creativos, para ponerlo a disposición de los demás y conseguir materiales, objetos que realmente sean efectivos. Muchísimas gracias. Muy bien, me he sentido muy a gusto, primero porque cuando yo estaba en la DGT hicimos una campaña que era Hazte y que desde luego no tenía este prólogo justificativo tan especialmente técnico, ¿no? Luego vino el Ser y Servir.